El 18 de enero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Migraciones, una jornada que tiene un doble mensaje, un mensaje del Papa Benedicto XVI, pues hablando un poco de la generalidad para toda la Iglesia y con San Pablo como protagonista de fondo. No en vano estamos celebrando el año paulino, y también la Conferencia Episcopal Española prepara y presenta un mensaje para esta jornada mucho más cercano y más próximo a la realidad española. Nosotros en nuestro programa esta semana queremos acercarnos todavía más a la realidad de la inmigración, y para ello hemos traído al estudio a Eugenio Campanario Larguero, delegado episcopal para las migraciones. Bienvenido, Eugenio. Hola, ¿qué tal? Y a Juan Antonio Morquecho Gil, que es coordinador del programa de acción de base de Cáritas Diocesana. Bienvenido, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Como digo, bueno, pues hay una serie de mensajes, tanto del Papa como de la Conferencia Episcopal Española, que, bueno, pues intentan arrojar un poco de luz sobre el sentido de esta jornada. En 3 palabritas, ¿cuál es ese sentido? Bien, el sentido de la jornada de las migraciones es siempre sensibilizarnos sobre un fenómeno que forma parte de nuestra sociedad actual, que incluye a muchos millones de personas, a más de 200 millones, y sensibilizar a las comunidades cristianas sobre el sentido de acogida y de solidaridad que hay que tener hacia ese colectivo que cada vez más amplio, que en España son ya más de 5 millones de personas. Este año, como tú decías, pues tenemos un doble mensaje. El mensaje del Papa quizás es un poco, puede reflejar un poco la situación que nos ha pasado a muchos. Nos ha cogido la crisis de improviso, y el mensaje pues estaba dirigido en un sentido más misionero, en un sentido más general, ¿no? El mensaje de los obispos recoge ese mensaje del Papa y luego lo aterriza mucho, y la jornada entre nosotros se titula o se llama Ante la crisis, comunidades fraternas. Y ahí está claro cuál es el sentido que se nos quiere transmitir, ¿no? Es decir, cómo ante la realidad de crisis que está afectando mucho a los inmigrantes, las comunidades cristianas tienen que ser lugar de acogida, lugar donde se viva la fraternidad y donde encuentren lo más básico, lo dicen los obispos, incluso la comida de cada día. Bueno, has hecho referencia precisamente a esa situación de crisis. A nadie se le escapa que, evidentemente, pues parece que ya todo el mundo se ha puesto de acuerdo que estamos en crisis. Otra cosa es la hondura y la profundidad de esa crisis. Pero quizás lo que no sea tan conocido por ahora es que precisamente es a los inmigrantes a los que más les está llegando y más les está afectando, porque son los primeros, por ejemplo, que se han quedado en la calle cuando ha habido que echar a gente, porque son los que muchas veces han estado en precario, porque son los que muchas veces están sin papeles y sin documentos en regla. Toda esa situación hoy por hoy agrava todavía más el problema, y también digamos que hace más necesaria una llamada como la que hacen los obispos, ¿no? Una cosa importante del documento de los obispos precisamente es la urgencia, ¿eh? Yo después de leerlo he resaltado precisamente que utilizan varias veces el verbo urgir, es decir, el darnos cuenta de que la situación es grave, es importante, y ellos hablan de la urgencia en 3 niveles. Uno, a los responsables de la economía, de la sociedad, etcétera, para que hagan posible una sociedad digna para todo el mundo y, por supuesto, para los inmigrantes. Una urgencia a nuestras comunidades cristianas para que aporten las capacidades que tenemos de cara a acoger a los inmigrantes. Y luego una urgencia individual para que también cada uno de nosotros vivamos el valor de la acogida y de la fraternidad. Pero además de esa urgencia, yo resaltaría una cosa que también resaltan los obispos y que estamos resaltando últimamente en los encuentros que vamos manteniendo a nivel arciprestal, y es el hecho de que las migraciones han sido y seguirán siendo con el tiempo uno de los factores que han hecho posible el crecimiento español en estos últimos 14 años y sobre todo en los últimos 10, donde hemos estado creciendo tanto. Ese crecimiento en el que nos instalamos alegremente y en el que hemos visto crecer como si fuera una cosa natural, mucha de la parte de ese crecimiento viene de la presencia de inmigrantes. Los inmigrantes han hecho crecer la economía, han hecho crecer la demanda de vivienda, han aportado a la seguridad social un superávit anual de 5.000 millones. Es decir, su aportación ha sido muy importante. Y sin embargo, como tú decías, son los primeros
que están pagando los efectos de la crisis. Entonces es una llamada verdaderamente clave y grave a que lo veamos esta realidad con una mirada de mucha fraternidad y de solidaridad.